Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hoy día estamos cerrando la serie titulada Ser o Hacer Discípulos. Es una serie maravillosa, tremenda, que para mi vida significa un punto de mucha importancia. He pretendido en todo mi ministerio llevar a cabo la tarea de hacer discípulos. Y así que es algo que me apasiona. Y como hemos venido viendo durante las últimas semanas, estamos hablando acerca de la relación entre Pablo y Timoteo. Tremenda relación entre padre e hijo espiritual. Y ahora en la segunda epístola a Timoteo, prácticamente estamos ya terminándola, estamos en el último capítulo, encontramos lo que vendría a ser el testamento, digamos, las últimas indicaciones que Pablo le da a Timoteo. Así que vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Que Dios bendiga su palabra. Señor, ponemos nuestros corazones en tus manos en este momento, nuestra mente y todo nuestro ser. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la mayoría de los comentaristas bíblicos nos dicen que esta es una especie de palabras finales y de testamento que el apóstol Pablo le deja a Timoteo, las últimas indicaciones que Pablo le da a Timoteo. Se puede apreciar que son 9 imperativos o 9 mandatos que Pablo le da a Timoteo. Y para que esto tenga la solemnidad que se merece, Pablo le dice que está poniendo de testigo a Dios y a Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué Pablo pone como testigo de sus mandatos a Timoteo, a Dios y a Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida? Porque hay algo muy importante que Timoteo debe entender. Finalmente, él ha sido puesto en el ministerio no para agradar a los hombres, no para agradar a las personas, ha sido puesto en el ministerio no para recibir reconocimiento ni recibir las gracias de nadie. Ha sido puesto en el ministerio por Dios mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como quien le ha llamado es Dios, obviamente a quien debe de rendir cuentas o a quien rendirá cuentas es al Señor. Yo creo que entender esto haría mucho bien en nuestro corazón, porque lamentablemente a veces nos vemos esperando que la gente nos agradezca o incluso hasta nos aplauda por las cosas que hacemos en el ministerio del Señor. Eso es un gravísimo error, porque cuando ocurre nos sentimos adulados y halagados, pero cuando no ocurre entonces nos sentimos resentidos, tristes, fastidiados y molestos. Y ha habido más de uno que ha abandonado la iglesia porque ha sentido que no se ha sido grato con él, sino más bien ingrato. Y eso es un grave error. Si nosotros vamos a servir al Señor, si nosotros vamos a ministrar o cualquier cosa que hagamos,
debemos hacerla pensando que es para Dios y no es para los hombres. Pablo dice aquí que Jesucristo volverá. Utiliza un término que es epifanía. Llegará el momento en que Cristo se manifestará, que Cristo vendrá otra vez. Y este era un término que en la antigüedad se usaba mucho, porque una epifanía básicamente era una visita del rey a alguna ciudad o a algún pueblo dentro de su reinado. Cuando llegaba la noticia de que el rey vendría a visitar, entonces todo el mundo en la ciudad procuraba tenerla en las mejores condiciones para que el rey sintiera agrado, ¿no es cierto?, y un buen recibimiento. Así que todos cumplían su trabajo y su servicio para que la ciudad estuviese en las mejores condiciones. Pablo le está diciendo a Timoteo, Jesucristo nuestro Rey vendrá. Jesucristo nuestro Rey examinará nuestro ministerio. Tú debes hacer todas las cosas para agradarle a Él, porque rendirás cuentas delante de Él y no para los hombres. Y entonces, a partir de allí, el apóstol le da estos 9 mandatos o imperativos que vamos a mencionar, ¿no? Le dice, en primer lugar, que predique la palabra, que predique la palabra. Esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos en que vemos que, aunque tenemos muchas Biblias por todos lados y por todas partes, en verdad la palabra sufre de una gran indiferencia. Se la lee muy poco, de vez en cuando o casi nunca. Y lo que es peor, a veces asistimos y nos quedamos estupefactos con algunos predicadores o incluso pastores que no predican la palabra del Señor, que predican anécdotas, ilustraciones, experiencias de vida, que son muy entretenidas, muy bonitas, pero que dejan el alma sin ese alimento espiritual sólido que hace que uno pueda avanzar y crecer en su vida espiritual de manera estable. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, has de predicar, pero predica la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer imperativo que le deja Pablo a Timoteo? Predicar, pero predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que trae luz a la vida, la que corrige, la que es un alimento espiritual. Así que en nuestra tarea de formar discípulos tenemos que enseñarles que es vital que en sus ministerios desarrollen un amor particular por la palabra, que sus ministerios deben de ser sumergidos completamente en el anuncio de la palabra del Señor. Todo lo demás, sus experiencias o lecturas, pueden complementar, pero lo esencial y lo principal es predicar la palabra del Señor, la palabra del Señor. Sabemos nosotros cuántos errores se han cometido a lo largo de la historia de la Iglesia justamente por desviarse de este propósito. El cristianismo a veces llegó a extremos de real paganismo justamente por el desconocimiento de la palabra del Señor. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Podemos reemplazar la palabra del Señor por nuestras costumbres, por nuestras ideas. Justamente ayer me contaba un hombre a manera de ilustración que había un pastor que era bastante rígido, y él solía decir esto: aunque esto que les estoy diciendo no está en la Biblia, quiero que sepan que debería estarlo. ¡Wow! Tremendo. A veces somos así. Nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros criterios están igual o por encima de la palabra del Señor. Y eso es un gravísimo error porque, repito, conduce a la religiosidad, conduce al legalismo y conduce al error. Así que, si vamos a dejar un legado, si queremos que la iglesia permanezca fiel al Señor, es esencial que prediquemos la palabra de Dios, que la tenemos en la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento deben ser anunciados y predicados, siempre entendiendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, pero ambos deben de ser anunciados. Así que
nuestra primera responsabilidad esencial y fundamental es la predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo Pablo a Timoteo que debe de ser insistente en esa predicación. Es verdad, nosotros debemos de buscar oportunidades para anunciar el mensaje a los inconversos como también a los conversos. Nuestras conversaciones deben estar sazonadas con la palabra del Señor. Y hay que crear esas oportunidades. Y hay que hacerlo con insistencia. Claro, no está aquí Pablo abogando por que él se convierta en una persona sin educación, ¿cierto? Sin respeto. Pero lo que le está diciendo es, no seas tímido, no te quedes callado. Si puedes aprovechar las oportunidades para hablar, aprovéchalas. Y si puedes crearlas, debes de tratar de crearlas. En todo momento debe estar en tu corazón esta intención y este deseo de predicar el Evangelio. Así que sé insistente, no te calles, no renuncies a la predicación de la palabra del Señor. Entonces el segundo mandato es sé insistente en la predicación de ¿qué? De la palabra del Señor. En tercer lugar, le dice Pablo que él debe de convencer. La reina Valera decía que debe redarguir, ¿no es cierto? Debe redarguir, debe de convencer. No siempre es fácil convencer a las personas, ¿no? No siempre es fácil exponer argumentos que lleguen al corazón de las personas. En realidad, a veces nosotros evitamos, por ejemplo, hablar del pecado que está destruyendo el mundo porque sentimos que de alguna manera al hacerlo la gente nos va a rechazar. Pero esto es un grave error, es un gravísimo error, porque las personas solamente vendrán a Cristo si son conscientes de su pecado. O sea, no puede haber un evangelio que deje de lado el señalar que estamos sin Dios y que nuestras vidas están alejadas de Dios, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. No podemos pasar por alto esto de aquí. Así que hay que convencer de pecado a través de la palabra del Señor, porque convenciendo a la gente de su pecado, entonces la ponemos en esa situación que es la que se requiere, ¿para qué? Para buscarle. O sea, quien no se da cuenta de su condición pecaminosa no buscará a Dios. Solamente cuando somos conscientes de que hemos pecado, de que le hemos fallado, entonces decimos, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Quiero venir en pos de ti. El esposo de una de las hermanas de la iglesia, que nunca asistió a la iglesia, está muy grave, está muriendo de una enfermedad rara y extraña. Pesa poco más de 40 kilos. He ido 2 veces a visitarle y las 2 veces encontré a un hombre bastante reacio a creer en el Evangelio. Un día estaba orando por él, o hace un par de semanas, y Dios me puso en mi corazón y me dijo, ya no ores por sanidad, sino ora por el perdón de sus pecados, porque él está padeciendo y sufriendo mucho, porque tiene mucha culpa en su corazón y no puede morir en paz. Así que hice todo lo posible para ir a visitarle, pero no se pudo. Finalmente lo logré hace 2 días. Fui a verle y me encontré con un cuadro bien difícil. Él había firmado un papel pidiendo la eutanasia
y quería que yo acompañara con una firma esa petición suya. Yo le dije, mira, yo no puedo ir contra mi conciencia. Yo sé que ya el momento de tu partida está cercano, pero no puedo ir contra mi conciencia. Lo siento mucho, no puedo firmar. Al momento se enfureció un poco, pero luego se puso a llorar y me dijo, entiendo, Juan, lo entiendo. Y le dije, Peter, él es de origen inglés, Peter, ¿quieres que ore por ti? Y llorando me dijo, sí. Le dije, Peter, antes de orar por ti quiero decirte una cosa. Peter, somos pecadores. Hemos cometido muchísimos pecados en nuestra vida. Hemos cometido a veces horrendos pecados. Quiero decirte que cualquiera que sean los pecados que tú has cometido, los más terribles que hayas hecho, quiero decirte que todo eso es perdonado en Jesucristo. Que el Señor perdona tus pecados, pero tienes que reconocerlos. Peter lloraba y me asentía con la cabeza. Y luego, a través de un traductor que pasaba del español al inglés, pude orar por él y me despedí dándole la mano. Ayer me escribió su esposa y me dijo que Dios había tocado su corazón de Peter y que le decía, todo lo que Juan me ha dicho tiene mucho sentido para mi vida, tiene mucho sentido para mi vida, es así. Pablo le dice a Timoteo, redarguye, quiere decir, muéstrale a la gente que es pecadora, que anda por malos caminos, que no pueden vivir sin Dios, que sus vidas sin Dios les han traído miseria y desgracia. No dejes de hacerlo. Luego le va a decir, reprende. Esto quiere decir que cuando hablamos del pecado de la gente y tocamos su conciencia, debemos decirle que no deben de quedarse en esa situación, sino que hay un llamado al arrepentimiento, que tenemos que arrepentirnos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, no dejes a las personas en un estado en el que simplemente sepan que son pecadores, sino que incluso invítalas a acercarse a Dios. Reprende ese estado de cosas, reprende las cosas malas que han hecho en su vida. Diles que vengan a Jesucristo, que se arrepientan, porque si no van a perecer. Estos dos mandatos son sumamente difíciles hoy en día, que a veces buscamos cómo agradar a la gente para que llegue más gente a la iglesia. Y pareciera que lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es lo que va a alejar a la gente de la iglesia. Y seguramente que sí, porque los falsos predicadores, teólogos o filósofos lo que hacen es adular y halagar a la gente para que llene sus auditorios o sus templos. Pero es simplemente eso, una espuma que ante el menor viento se va. En cambio, aquellos que escuchan la palabra del Señor, que son convencidos y que son reprendidos y que vienen al arrepentimiento, son una auténtica cosecha. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, sé fiel en la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, para abrir los ojos de las personas, primeramente señala el pecado, convence, redarguye, reprende, para que la gente se arrepienta. Pero también le dice, y este es otro mandato, exhorta, es decir, exhortar es animar, anímales. Una de las grandes tragedias que a veces los predicadores o en la iglesia hemos cometido es justamente dejar
un mensaje meramente de juicio y no un mensaje de gracia. Hablamos del pecado no para aplastar a la gente, sino para que encuentren la gracia perdonadora del Señor, que limpia los corazones y quita la basura más escondida que hay en el alma. Y dice Pablo, anímales, exhórtales. Es decir, hay que animarnos unos a otros, porque sabemos que en Cristo hay esperanza, ¿no es cierto? Que aún la vida más destruida, más alejada de Dios y que ha cometido cosas terribles, en Jesucristo se puede reconstruir y hacer una vida preciosa. Desde las ruinas pueden salir palacios. Desde las cosas muertas, con el poder de Dios, puede amanecer un nuevo día. Y hay que animar también. Exhortar quiere decir animar. Y dice Pablo que estos mandatos han de rodearse de algo que es crucial en el ministerio, de paciencia. La enseñanza, la predicación, la exhortación, la reprensión, la insistencia, tiene que ser hecha con paciencia. El contenido es el auténtico, pero las formas también son importantes. Hay que tener paciencia, le dice Pablo. Mucha paciencia, mucha paciencia. Una paciencia incansable. Las personas necesitan su tiempo, es verdad. Las personas necesitan su espacio y sus momentos de reflexión para encontrarse con el Señor. Aunque somos insistentes, no por eso desechamos y despreciamos a las personas que quieren tomarse su tiempo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. A veces nosotros decimos, si estamos enfermos o ante una situación difícil, decimos necesito paciencia y le pedimos a Dios paciencia. Pero Pablo se está refiriendo aquí a otro tipo de paciencia, no paciencia con las circunstancias, sino paciencia con las personas. Las personas necesitamos que se nos tenga paciencia. Al exhortar, al corregir, hay que hacerlo con paciencia, con una amable e incansable paciencia. En muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, no podemos esperar resultados de la noche a la mañana. La paciencia pues nos lleva a la oración, nos lleva a la esperanza, nos lleva al clamor y sobre todo nos lleva a una relación con Dios día a día. Si las cosas ocurrieran de pronto o con un chasquido de nuestros dedos o cuando lo pensáramos, seguramente que nos olvidaríamos de Dios por un buen tiempo. Pero en el ministerio le está diciendo Pablo a Timoteo, vas a necesitar paciencia. Vas a convencer, vas a redarguir, vas a exhortar y probablemente te parezca que no hay ningún resultado, que no pasa nada. Paciencia incansable. Yo les quiero decir, queridos hermanos y hermanas, que el primer español que Dios me concedió la gracia de ganar para Cristo, desde el día en que él tomó una decisión por Cristo hasta el día en que se consagró y empezó a cambiar auténticamente, pasaron unos 5 años. En esos 5 años, algunas veces yo pensé que no se había convertido realmente. Pero casi cada semana tomamos un café y yo le escuchaba pacientemente las cosas que me decía, lo que me contaba, sus ideas cerradas y equivocadas. Y trataba de escucharle no solamente con la mente, sino también con el corazón, porque hay que escuchar con el corazón a la gente. Hay que entender y comprender por qué su resistencia. Aquí en España muchos dicen que los españoles son duros para el Evangelio, pero eso es una declaración muy superficial de quien no entiende su historia y no comprende sus vivencias. Probablemente si nos hubiese ocurrido lo mismo a nosotros que a ellos en su historia, se diría también que somos duros. No, la paciencia es la que escucha con el corazón, la que escucha con el alma.
la que entiende por qué una persona puede ser resistente al Evangelio, pero no se cansa, pero sigue, la que entiende por qué alguien no cambia, pero no se cansa, sino que sigue. Paciencia incansable, le dice Pablo a Timoteo. Esto es vital en el ministerio y en el servicio del Señor. Le dice porque va a llegar un tiempo en que la gente va a querer escuchar cualquier cosa, lo que quieren oír sus oídos, y se van a amontonar muchos maestros y van a rechazar la verdad y se van a ir tras los mitos. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy? Hay como un resurgir de la espiritualidad, pero es una espiritualidad con muchos visos de paganismo, ¿no es cierto? Una mezcla monstruosa de religiones, de supersticiones, etc., que nunca le exigen a la persona ningún compromiso moral, sino es un intento de buscar la paz sin una transformación y un cambio de vida. Y eso es lo que quiere escuchar la gente: cómo tener salud, cómo tener paz, cómo alcanzar el amor, cómo tener prosperidad, pero sin arrepentimiento, sin transformación y sin cambio. La gente quiere oír eso y los maestros se amontonan, y entonces encontramos muchos coaching, ¿no? Precisamente de esto. Pablo le dijo eso a Timoteo: esos tiempos llegarán, pero tú, le dice, debe de ser sobrio. Este es otro mandato: sé sobrio. La sobriedad quiere decir el equilibrio, ¿no es cierto? Es el poder controlar nuestros impulsos, es no dejarnos llevar por los extremos, es mantener un balance en nuestras vidas. Timoteo, debes de ser balanceado, ¿no? No debes de ser una persona fácilmente que se excita por sus emociones, que corre prontamente tras todo aquello que es una novedad, sino mantén el balance, el equilibrio, el sentido común. El Evangelio no anula nuestra inteligencia, el Evangelio no anula nuestro sentido común. El Evangelio, al contrario, nos dice que abramos nuestros ojos porque somos como ovejas en medio de lobos. Así que esa sobriedad es mantener un balance en todo. Qué importante es esto, hermanos, una vez más, porque tendemos a desbalancearnos. A veces, por ejemplo, por dedicarnos totalmente al servicio, abandonamos nuestra familia. A veces, por abocarnos totalmente a nuestra familia, olvidamos a Dios. Y lo mismo nos puede ocurrir con el trabajo, con el deporte o con cualquier otra cosa. Somos seres pendulares. El balance es vital. La estabilidad que nos da el balance es fundamental para el ministerio. Le está diciendo Pablo a Timoteo: sé sobrio. Mantén la mente clara en toda situación. Y luego le dice algo que también es muy importante: soporta las aflicciones. Es decir, no tengas miedo a sufrir por el Señor. ¿Cómo no vamos a sufrir por el Señor los que le servimos si justamente servimos a un Señor que sufrió por nosotros, que llevó la cruz por nosotros y que nos advirtió acerca de esto? Así que el ministerio y el servicio al Señor no será cosa fácil, Timoteo. Vendrán muchas dificultades, vendrá padecimiento, a veces situaciones extremas, situaciones límites donde quizás te sentirás desfallecer, te sentirás desesperado, no sabrás qué hacer, querrás huir, pero soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones y sufre por el Señor. Sufrir por el Señor, hermanos, es nuestro privilegio. Nunca será una pérdida, será siempre nuestro privilegio. Y luego le dice: haz obra de evangelista. Esto es muy interesante porque lo que le está diciendo a él no es que Timoteo sea un evangelista, o sea, que tenga el don de la evangelización, pero aún siendo pastor debe de evangelizar, debe anunciar la buena noticia. Esto va en mucha relación con lo primero que dije, cuando Pablo le decía: predica la palabra.
Pero aquí es más preciso y le dice, predícala también a los inconversos, no solamente a la iglesia. Predícala a aquellos que no han escuchado de Cristo. Yo te pregunto, querido hermano, hermana, o sea, ¿cuánta gente alrededor de ti hay que no ha anunciado el mensaje? Tu peluquero, el muchacho de la tienda de móviles, el vecino, algún familiar o algún desconocido. A veces, sinceramente, lamento que estemos tan encerrados en las cuatro paredes de la iglesia y que pensemos que a Dios solamente se le puede servir allí adentro, y entonces fuera de las paredes del templo estamos mudos y callados. Debemos de buscar oportunidades para evangelizar, hacer obra de evangelista, decirles a otros que hay una buena noticia. El evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. Estamos en un tiempo donde las malas noticias suceden una tras otra. La gente tiene mucho miedo, mucho temor. Las guerras, el cambio del clima, las situaciones de escasez, pareciera que han llegado ya y la gente está llena de temor y de angustia. Hay muchas malas noticias. El evangelio son buenas noticias. Es que en medio de todo esto se puede vivir en paz, en perdón, en reconciliación, que hay vida eterna, que hay perdón de los pecados, que Dios nos ama, no nos odia, Dios nos ama, que Dios es un Padre que nos abraza, que nos está esperando, que quiere regalarnos la vida eterna. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio. En otra epístola Pablo va a decir, díganle a Arquipo de mi parte que cumpla su ministerio. Cumple tu ministerio. No abandones aquello que el Señor te ha dejado. No lo abandones. No lo dejes de lado. No dejes de cumplir ningún acto de servicio que Dios te ha encargado, Timoteo. No dejes de cumplirlo. Debes de ser útil a la iglesia, útil a la sociedad. Debes ser útil a tu familia. No abandones estos tesoros que Dios te ha dado. Y hazlo y cumple tu ministerio y hazlo con excelencia, con compromiso. Hermanos, servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo que Dios nos ha dejado, el servicio que Dios nos ha dado, es un privilegio, insisto, y hay que cumplirlo de todo nuestro corazón, lo mejor que podamos. Quizás no seremos los mejores en muchas cosas, ni tendremos las más altas capacidades, ni seremos muy eficaces, pero sí podemos ser fieles y cumplidores. Como dice el Señor, ¿no? Pasa, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos llama a la fidelidad. Quizás podemos tener una iglesia pequeñita, chiquita, no tenemos muchos dones ni capacidades para retener más gente, pero estamos siempre allí al frente, sirviéndole, amando, luchando y batallando. Cumplimos nuestro ministerio. Y eso es lo que finalmente el Señor valorará, no tanto la extensión ni la grandeza, sino la fidelidad. Timoteo, cumple tu ministerio. Y de esta manera, queridos hermanos, es el último mandato que le da Pablo a Timoteo. Sé fiel, cumple tu ministerio, lleva a cabo aquella tarea que Dios te dio. No sé con cuál de estos mandatos tú te quedes en esta mañana, o cuál de ellos en todo caso es el que necesitas llevar adelante porque está descuidado en tu vida. Cualquiera que fuera, yo te animo, te exhorto a que sirvas a Dios con esa fidelidad, a que sepas que todos aquellos que te han enseñado la palabra del Señor, el mensaje, te han transferido un legado, que esto es una carrera de relevos, que ahora te toca correr a ti, te tocará correr a ti, y corre con la misma fuerza y con el mismo ímpetu y con las mismas energías con que han corrido los que te han antecedido, porque de esa manera entonces el Evangelio se seguirá transmitiendo de generación en generación,
Y tú serás parte preciosa de esa cadena, serás un eslabón maravilloso en las manos de Dios que ha servido para que el mensaje continúe a través de las generaciones. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Buenos días. Bendiciones.